¿De acuerdo? Y como bien dice Stephanie, me interesa analizar una variable denominada estatura. Perfecto. Es aleatoria. ¿Qué dicen ustedes? Es aleatoria. Escucho criterios ahí, levantada la manito y díganme, ¿es una variable aleatoria? ¿Mm? Jorge, ¿qué dices tú? Sí, esa es una variable aleatoria. Dime por qué. Porque no podemos saber el valor exacto, es decir, le vemos a una persona, ¿no? Decimos más o menos 1,70 m, pero no sabemos como que el valor exacto. Esa es una razón, pero la otra es esta. Si yo elijo una persona al azar de esas 500, y yo escojo una niña al azar de las 500, es imposible que yo sepa el valor que va a tener la estatura. Como bien dice Jorge, yo puedo decir, ha de estar por el 1, bueno, la media de la estatura de las mujeres del Ecuador no es 1,70, ¿no? Un poquito menos. Podemos decir, ha de estar por el 1,60, pero de una de ellas en particular, yo no puedo saber. Otro ejemplo, con el mismo, y de ahí, ¿quién es José Mueces? ¿Alguien le conoce? Déjenme ver quién es primero. Admitido, no creo que es mi alumno. José Mueces, buenos días, buenas tardes, ¿quién eres? ¿Se ve? Acabo de dejar entrar a alguien llamado José Mueces. ¿Estás matriculado Sí, en mi materia? sí, que soy yo. Lo que pasa es que tengo un inconveniente con la computadora y con mi celular y estoy intentando ingresar nuevamente por la cámara. Soy yo, Disculpen. me dice. ¿Quién eres? Pues, Carla Cadena, Inge, lo siento. claro, soy yo. No me reconoce, casi me dice, ¿no es cierto? Ok, entonces, estamos de acuerdo. Listo, no te preocupes. Volviendo al tema de la estatura y al tema de esto. Ahora pensemos en esto. ¿Qué tal si no elijo 500? Perdón, ¿qué tal si no elijo una al azar? Sino 5 de ustedes al azar. ¿Sí? Pensemos en esto. Si yo elijo 5 al azar de ustedes y me interesa la estatura, me va a interesar la estatura media de ustedes. Entonces tomo, les mido la estatura a las 5 y saco el promedio. ¿Puedo conocer ese promedio de antemano? Tampoco. Porque no puedo conocer quiénes van a formar parte de la muestra, ¿no es cierto? Por tanto, la estatura, si yo tomo una persona, la estatura es una variable aleatoria. Si yo tomo 5 personas, la estatura media es una variable aleatoria. Y finalmente, ¿sí? No finalmente. Ambas son variables aleatorias. En el un caso, una muestra de tamaño 1 y en el otro caso, una muestra de tamaño 5. Pero igual generan variables aleatorias. Una variable aleatoria es un valor del que conocemos o tenemos una idea de cuánto va a salir, pero cuando elegimos un individuo de la población o un conjunto de individuos de la población, no conocemos su valor exacto. Eso es todo, ¿no es cierto? Ahora pensemos y cambiémonos de la cabeza esto. Una vez más, con el mismo razonamiento. Si ustedes le preguntan a cualquier funcionario del municipio en cuánto está por promedio la concentración de coliformes en el río Machángara, les va a decir 2.000 miligramos, perdón, 1.500 individuos por área analizada. En 1.500, no quiero meterme en las unidades de eso. ¿Sí? En 1.500 individuos por unidad de área de análisis. Quítense la unidad de la cabeza, solo piensen que los coliformes en el río Machángara, cualquier especialista a ustedes les va a decir que está por 1.500. Pero si ustedes en este momento, por ejemplo, le digo, Alejandro, ya que estás por ahí, toma una botella de color ámbar esterilizada, bájate por el puente del Recreo, no sé si estás por ahí, es un decir. Bájate por el puente del Recreo hasta el río Machángara, sáltate las ratas y los drogadictos y toma una muestra de agua. Llévate al laboratorio esa muestra. ¿Puedes saber el valor que va a salir del análisis de laboratorio? No. Esa concentración es aleatoria. Sabemos que va a estar cerca del 1.500 porque alguien nos lo dijo, pero no sabemos el valor exacto. Finalmente, un ejemplo más fácil aún. Lancen una moneda 5 veces.
Si se dan cuenta que es una muestra de tamaño 5 de una población infinita. ¿Sí? ¿Cuántas caras salieron? ¿Cuántas? Y ese número de caras puede variar entre 0 caras a 5 caras. Cualquiera de esos valores puede salir, ¿no es cierto? Pero no podemos saber cuánto va a salir. ¿Sí está claro por qué esas variables son aleatorias? ¿Cuándo una variable se transforma en aleatoria? Cuando yo tomo un individuo o un conjunto de individuos de una población y trato de conocer el valor que va a tener esa variable. Es imposible determinarlo, por eso es aleatoria. ¿Sí? Tengo un lote de defectuosos no, perdón. Tengo un lote de esferos producidos por la empresa Big en el mes de marzo del 2021. Y yo que estoy llegando, jovencita ingeniera, a la planta a hacer control de calidad, el gerente me dice, nuestro proceso no puede exceder el 5% de defectuosos. Ajá, quiere decir que de todo el lote muy, muy grande, ni siquiera ese tamaño, inmensamente grande, pues, 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 voy a tomar una muestra solo de 20 esferos. Verán que a mí me dijeron, capaz que el 20%, que el 5% es defectuoso. ¿Será que en la muestra me sale exactamente un defectuoso para decir el 5%? No. Pueden salirme más, pueden salirme menos, y ahí la variable aleatoria es el número de defectuosos en la muestra, ¿no es cierto? En la muestra. En este caso, una muestra de tamaño 20. En el caso de la estatura de las niñas, pues si yo elijo 5, una muestra de tamaño 5. En el caso de una muestra de agua, es una muestra de tamaño 1, ¿verdad? Pregunta rapidita nomás. Estimado José Mueces, no me acuerdo tu nombre, disculpa. ¿Quién eras? ¿Cómo eras? ¿Se me escucha, Inge, tal vez? Sí, ¿cómo te llamabas? Mil disculpas. Carla Cadena, Inge. Hola, Carla, disculpa. Carla, si la población son las 500 niñas que estudian en la Facultad de Ingeniería Química de la Universidad Central, 499 de ellas es una muestra, Sí, sí, Inge. ¿verdad que sí? Ahorita ya te reconocí, ya viéndote en el video ya sé quién eres, disculpa. ¿Ok? Sí, ¿y 2 de ellas es una muestra? Sí, también sería una muestra. ¿Una sola de ellas es una muestra? Sí, Inge. Cualquier subconjunto es una muestra. Correcto. eh, correcto, José. Correcto, ¿no es cierto? Estamos completamente de acuerdo. Entonces, fíjense ustedes, ¿cuándo la variable aleatoria se manifiesta? Cuando se muestrea a la población. ¿Sí se dan cuenta? Cuando se muestrea a la población. Entonces, ahí llego a donde quería. La variable aleatoria entre todos los individuos es diferente. Eso es la variabilidad. Como la estadística, mejor dicho, como para términos prácticos, si yo quiero averiguar una característica de toda una población, hacer o sacar información de todos los individuos es muy difícil y la mayor parte de veces imposible, pues lo que tengo que hacer es tomar muestras, ¿verdad? En el ejemplo que me señaló Estefanía hace un momento, 500 niñas, quiero averiguar la estatura media de todas ellas. ¿Qué tengo que hacer para conocer ese dato? ¿Qué dicen ustedes? Mano alzada, ¿qué tengo que hacer para conocer la estatura de las 500 niñas? A ver, ¿quién me ayuda? Manito alzada, ¿qué han de hacer? A ver, Pamela, ¿qué tendrías que hacer? Primero recolectar los datos, ¿Y cómo hago eso? midiendo a cada una. Ya, ¿no es cierto? A las 500 les pongo aquí a la fila, les doy un sanduchito, algo así como vacunarles, ¿no es cierto? Ajá. Como en la vacuna. Puede ser, se puede hacer. Pero ahora digamos que quiero hacer lo mismo para las estudiantes de Ingeniería Química de Quito, del país, de Sudamérica. ¿Será que es posible?
pues, aún sigue siendo posible, pero ya es muy difícil, muy, muy difícil hacerlo, ¿no es cierto? ¿Estamos claros? Entonces, que yo en algunas poblaciones no puedo levantar la información de todos los elementos o todos los individuos que la conforman. ¿Sí saben cómo se llama la acción de levantar la información de todos los individuos que forman una población? Ana Michelle. Una pregunta, Inge, disculpe. Se llama Y si censo. Dame un ratito. Se llama censo. ¿Sí? El censo es el acto de levantar información de todos los miembros de una población, no solo humana, no de animal, no solo de animales, de cualquier tipo de población estadísticamente hablando. Eso es un censo. Casi todas las poblaciones, o mejor dicho, para casi todas las poblaciones es imposible hacer censos. Y por tanto no queda más remedio que tomar muestras. Antes de continuar, Ana Michelle, disculpa, me cortaste a medio vuelo y por eso no te dejé. Cuéntame, ¿cuál es tu duda? esa era mi pregunta, si podíamos realizar un tipo de encuestas para obtener los datos. Eso se llama hacer muestras. ¿Sí? A ver, vamos por partes. La encuesta es una herramienta. Que yo le haga a un grupo de personas atado a la población es otra cosa. La encuesta es una herramienta para levantar información. ¿A quién se la levantas es otra cosa? ¿Sí? Entonces, pensemos en esto. En una población chiquita como las 500 estudiantes de Ingeniería Química de la Universidad Central, de pronto yo puedo levantar la información completa, no es problema. Pero cuando yo quiero hacer un estudio para, ya no, seguirnos muy lejos nomás, de todas las universidades de Ecuador, no solo de Ingeniería Química, sino de todas las estudiantes universitarias del Ecuador, ya no se puede. Pensemos en esto. Si yo quiero determinar la proporción de veces que al lanzar una sola moneda yo saco cara o saco cruz, ¿qué debería hacer? Sabemos que es un medio, ¿no? Pero desde el punto de vista práctico yo debería lanzar la moneda. Recuerden, para hacer censo debo hacer a toda la población, pero en este caso la población es infinita. Yo no puedo darme el lujo de lanzar la moneda infinitas veces. ¿Sí se fijan? Para entender mejor este concepto, para saber el valor real de la concentración de coliformes en el río Machangará, yo debería muestrear todo el río, toda el agua que baja por ahí, todo el tiempo que baja por ahí. ¿Se puede? No, no se puede. ¿Qué remedio nos queda? Tomar muestras. Y en ese sentido, por tanto, es lo mismo elegir por sorteo 5 estudiantes de la lista que lanzar una moneda 5 veces que tomar 5 muestras de agua. Las 3 o los 3 casos son muestras de tamaño 5. Si se fijan, lanzar 5 monedas es tomar una muestra de tamaño 5 de una población infinita. O lanzar 5 veces una moneda. ¿De acuerdo? Sacar la estatura, elegir al azar 5 estudiantes es tomar, mil disculpas, es tomar una muestra de tamaño 5 de esa población. Sacar 5 litros de agua del río Machangar en diferentes puntos, peleándonos con las ratas en diferentes lugares, es tomar una muestra al azar de tamaño 5. ¿Y por qué estoy usando 5? Porque me dio la gana para el ejemplo, no porque tenga nada en particular, no se preocupe. ¿Sí? ¿De acuerdo? El punto es este, ya llegué a donde quería. Ustedes en el curso anterior estudiaron estadística descriptiva, los dibujitos, las tablitas, estudiaron probabilidad, que es el fundamento matemático de la estadística, para algo. Y ese algo es lo que vamos a hacer en este curso, se llama inferencia estadística. Nosotros vamos a hacer estadística inferencial. No sé si su profesor les habló de que existe. ¿Sí? Pregunta, ya hablé del sílabo con ustedes, no todavía. Perfecto, entonces sí estoy claro dónde ando parado. Vamos a hacer estadística inferencial. ¿Y saben qué implica, qué significa inferir? Para la estadística, la inferencia implica que con la información de la muestra, yo voy a sacar conclusiones de toda la población. Eso es todo.
Eso es lo que vamos a aprender a hacer en este curso. A saber cómo tomar muestras, a hacer la estadística para concluir de toda la población. Pregunta, escúchenme para que entendamos esto. Y les dejo esta reflexión. De las 500 estudiantes yo tomo una muestra al azar de ellas de 5. A las 5 les mido la estatura y saco el promedio. Y me sale 1,72 metros. Puedo concluir con ese dato que la estatura media de todas las estudiantes de ingeniería química es 1,72. ¿Qué dicen ustedes? ¿Sí se escuchó lo que acabo de plantear? ¿Sí? Con uno de los 3 ejemplos que voy manejando paralelamente. Y yo sé que esto está muy hablado. Recuerden que esto solo es un repaso. ¿Sí? Por eso es que es muy hablado. Una vez más, 500 estudiantes. Por el número de cédulas sorteo y saco 5 de ustedes. Se les mide la estatura a las 5 y saco el promedio, me sale 1,72. Como yo soy una persona que sabe que la muestra fue al azar y dice, esa muestra es representativa, dice, no, pues ya voy a concluir que la estatura de las estudiantes de la facultad tiene una media de 1,72. ¿Qué les parece mi razonamiento? ¿Es bueno? Me dicen algunas cabezas sí, otras me dicen no, otras se quedan quietitas, ¿no es cierto? Entonces, ahí es donde quiero sus criterios. Jorge, perdón, sí, Jorge, tenías la mano alzada y la bajaste. ¿Qué me querías decir? Ya no me quiso decir nada. Así que yo pido voluntarios, porque de esto se trata, de dar criterio. Carla Nayeli Cadena, ¿cómo estás? Sí, ¿qué? ¿Cómo estás? Bien, gracias. Dame un número, por favor. El 6. Gracias. 6666 en la lista de hoy es Alejandro Sebastián. ¿Cómo estás, Alejandro? Cuéntamelo todo. Buenas tardes. ¿Cómo estás? A ver, cuéntame una cosa. ¿Ese 1,72 me permite a mí concluir que las estudiantes miden 1,72? No, ¿Por qué? Si es una muestra representativa. 5 es muy poco para 500. Te cuento que no. Más allá de cualquier cosa, 5 no es poco para 500. También vamos a aprender eso, pero no es poco. ¿De acuerdo? Dígame, aparte de que me objetaste el tamaño de la muestra, que ok, es objetable, sin tomar en cuenta eso, ¿te parece que yo puedo concluir, entre paréntesis si hay cómo, pero puedo concluir eso, que las estudiantes miden 1,72 en O promedio? sea, porque, o sea, variaría bastante dependiendo si es que escogí así de pura suerte gente Pero alta. por eso te digo que voy a sacar por sorteo y de pura suerte me puede salir gente alta. Alejandro me da 2 mensajes y me gusta. La primera, de pura suerte salieron altísimas, ¿no? Porque puse un valor alto. Sí, escogí al azar y puede pasar. ¿De acuerdo? Y la segunda, que es clave, la palabra que puso es varía. El momento en que la composición de una muestra varía por aleatoriedad, yo no puedo concluir que la media de la muestra es la misma de la población, pero, si me permite tener una idea de cuánto es mediante métodos estadísticos. La muestra no me da el dato de la media de todas ustedes, pero sí me permite utilizar ese dato para concluir con otros valores. Y eso es precisamente lo que vamos a aprender en este curso. Responde a sentido común, muy bien, la respuesta de Alejandro es la adecuada. Responde al sentido común, decir, no, pues, sí, mis compañeras son chiquitas, ni yo mido 1,72, a decir el Alejandro, ¿no es cierto? Sí, pero, bueno, capaz que mide más, sí parece alto. Pero, en términos generales, el concepto es ese. La muestra nos suele engañar. La muestra dice una cosa diferente a lo que toda la población. Y entonces ahí es donde entra
la estadística con sus métodos para decirte, en otras palabras, ratito. La muestra le dice esto, pero con ayuda de algunas herramientas, yo le voy a corregir lo que dice la muestra. Eso es la estadística inferencial. Toma la información de la muestra, aplica métodos estadísticos y con los métodos ahí sí puedo concluir respecto a la población. ¿De acuerdo? Y eso es lo que vamos a aprender. Si ustedes se están dando cuenta, yo sigo todavía en el cuestionario que llenaron la clase pasada, repasando conceptos y ahorita repasé el de estadística. ¿No es cierto? No estoy repitiéndolo tal cual, ¿para qué? Ya está escrito. Antes de seguir, ¿preguntas, por favor? ¿Ninguna? Ok. De todos los conceptos que están ahí, nosotros ya habíamos hablado de incertidumbre. Me corrigen, no hablamos de incertidumbre todavía. Amanda Michelle. Profe, yo tenía una consulta. Si es que yo cogiera la muestra, como usted, de 5 personas, yo cogiera de menos también, serviría, ¿verdad? Ok, aunque todo esto lo vamos a estudiar, si ustedes no, parece que no, pero estamos ya viendo el sílabo, ya le voy a dar forma dentro del sílabo, pero lo que usted dice es decir, toda muestra da información, pero es menos, y el término en estadística es confiable cuando más pequeña esa muestra, ¿sí? Entonces, por eso es que su compañero dijo, 5 es pequeño, no sirve. Mi respuesta sería, sirve menos que una de 10. ¿De acuerdo? Esa es así muy rápidamente, muy preliminarmente, porque todo eso tenemos que estudiarlo, ¿de acuerdo? Entonces, volvamos. Gracias, Amanda. Dame un número que tengo que preguntarle a alguien una cosa. 10. El 10, Silvia Carolina, ¿cómo te va? Silvia Carolina. Si se te escucha bajito, pues, súbale 2 puntos al volumen de su receptor. Ahí. A ver, un poco mejor. Listo. Tengo una pregunta muy rápida. No te veo. ¿Tu cámara? Sí, está pendiente. Debes de estar por aparecer entonces. Silvia, una preguntita. ¿Tienes frío? No. No, tu casa sí está abrigadita. Sí, Me alegro un mundo porque por aquí en la universidad hace un frío. Sí saben que la facultad es bien arriba en el páramo, ¿no? Es bien frío aquí. Esta es mi pregunta. ¿Qué temperatura hay en tu cuarto en este momento? Deme un valor exacto, no lea en la computadora. ¿Mm? Justo se nos fue el audio. ¿Dónde podría dar el valor? Deme un dato, deme el valor. Como ingeniera usted tiene que aprender a estimar ciertos valores. Deme un valor. 6. ¿Cuánto? Está difícil conversar con Silvia, me voy con alguien más. No es porque ella no quiera, sino porque la conexión no le ayuda, ¿no es cierto? Lisbeth Noemí, buena tarde. Buenas tardes, Ángel. Buenas tardes, Lisbeth. Noemí, qué bonito nombre. Noemí, cuénteme usted, ¿en su casa se hace frío? No te veo tampoco. Sí está prendida mi cámara. ¿Qué dijimos de la cámara, Lisbeth? No, sí está prendida, Inge. Ah, yo te dije, está prendiendo, disculpa. Lisbeth, entonces, cuénteme, ¿qué temperatura hay en tu cuarto ahorita? Creo que en los 16. Me gusta el creo que. No estás segura porque no eres termómetro, ¿no es cierto? Ajá, efectivamente. Ya. Entonces, para que, bueno, un ingeniero, entre paréntesis, deben aprender a estimar ciertas propiedades, pero más allá de eso. Entonces, más o menos, ¿entre qué valor y qué valor estará? O sea, como Inge. Tú me dices 16. Como no estamos seguros, deme un rango en el que está la temperatura. Ah, ok, entonces está entre 15 y 20 grados por ahí. Ya, ok, listo. Lo que acabamos de hacer con Lisette es un ejercicio muy sencillo. Ella no tiene certeza del valor.
Y como no tiene certeza, me da un rango en donde ella piensa que está el valor verdadero. Ese rango es una expresión de la incertidumbre de medición. Entonces, cuando nosotros hablamos de incertidumbre desde el punto de vista estadístico, estamos hablando de la falta de conocimiento respecto al valor verdadero de una variable, ¿sí? ¿No es cierto? Ella, de paso, la estimación de 16 puede ser verdad en tu casa, pero aquí está en menos, ¿sí? Pero como no hay absoluta seguridad, pues ella simplemente me lo deja entre 15 y 20. Eso es incertidumbre. Matemáticamente yo expreso una incertidumbre como un intervalo, ¿no? Entonces la incertidumbre es esa expresión de la incapacidad que tenemos de conocer el valor exacto de una variable, de la incapacidad de la que hablamos el primer día de clases. El mundo es borroso, el mundo es a veces ininteligible, ¿ok? Entonces por ahí va la cuestión, ¿no? Fíjense ustedes, estoy llegando al concepto de incertidumbre, paso por algunos conceptos, si se me queda alguno y tienen dudas me preguntan, pero estoy llegando a los dos finales, estadístico y parámetro. Que esos dos conceptos, como los que estamos acabando de hablar, si ustedes no tienen claros no vamos a ningún lado, pero estos dos últimos son súper, súper, súper importantes, ¿de acuerdo? Creo que ya pasó en este curso, pero vale la pena recordarles, un estadístico no es una persona que estudia estadística, ¿sí? No se olvide, ¿de acuerdo? Les voy a explicar muy fácilmente qué es un estadístico con el ejemplo de la estatura de las estudiantes de la Facultad de Ingeniería Química de la Universidad Central, ¿no es cierto? Entonces, pensemos en esto, mis queridos jóvenes, ¿sí? Ya, para que el ejemplo sea más visual, más permita entender la magnitud. Ya no voy a cambiar de población, ya no voy a las estudiantes de ingeniería química, sino a las estudiantes de la Universidad Central del Ecuador. Palabras más, palabras menos, de números redondos, aquí hay 50.000 estudiantes entre hombres y mujeres, asumamos que mitad, mitad. ¿Están de acuerdo? Ya. Por tanto, estoy hablando de una población de 25.000 individuos, ¿verdad? 25.000 niñas que estudian en la Universidad Central del Ecuador. Pensemos en esto. Si yo quiero conocer la estatura media de todas ellas, con un razonamiento muy similar al que hicimos hace un momento, pues les pongo a las 25.000 en fila, peor que para vacunación, y les mido, ¿no? Y aún así eso no es tan cierto porque la incertidumbre de la medición ya me da un poco de incertidumbre. Supongamos que el valor de cada medida es el verdadero. Anoto 25.000 estaturas y saco el promedio de las 25.000 estaturas. Y digamos que sale un valor cualquiera. Digamos, para estar de acuerdo con lo que yo les decía, que esto sale 1,62 metros. ¿Sí? Dijimos hace un rato, a nadie se le va a ocurrir el disparate de reunir 25.000 personas en un estadio para nomás de medirles la talla, ¿no es cierto? ¿Qué dicen ustedes? No. Entonces no hacemos eso, sino que recurrimos a la vieja confiable de la estadística, como ya les dije, que es la muestra. Y solo para que se sientan más cómodas y cómodos con el valor, voy a subir el tamaño de la muestra a 30. ¿Ya? Entonces, de las 25.000 que están en la base de datos del SIU, elijo al azar 30 y les convoco para la mañana siguiente y mido la estatura de las 30. En 1 hora habré acabado, ¿sí o no? Y digamos que la estatura media de esas estudiantes es, carajo, digamos, 1,67 metros. No me convenció. Así que me voy de nuevo a DeTix y le digo, vea, déme sorteando otras 30. Dame un rato, Jorge, por favor. Déme sorteando otras 30. Y me vuelve a sortear de las 25.000 otras 30 estudiantes. ¿Serán las mismas 30? ¿Qué dicen ustedes? Antes de continuar, ¿cuál es tu inquietud, Jorge? Quería preguntarle, ¿está compartiendo pantalla?
Sí, yo tengo el marco rojo, sí. No sé, no la veo. El resto la ve. Qué raro, yo la tengo compartida. Va de nuevo. En serio, estaba compartida aquí. O sea, no me olvidé, pero por alguna razón no apareció. Suele pasar cuando la señal de internet acá está lenta. Ahí la ven. No. Pues estoy compartiendo, les cuento. Nada. Ni una, ni uno. Qué No, desgracia. Vamos a ver, salgo y vuelvo inmediatamente, no se irán. Ok, volver ya volví, ¿no es cierto? Ahora veamos si es que puedo compartir la pantalla. Cuéntenmelo todo. ¿No? no sé. ¿Qué problema? Es un problemita, pero bueno, básicamente traten de anotar en... Cuando no se comparte pantalla es un fastidio. No entiendo por qué. Estoy haciendo todo normalito, como siempre. Se comparte, no aparece, no está. Nada. Qué dolor de corazón. Bueno, aprovechemos para hacer la pausa. De todas maneras, termino los datos, porque se pueden copiar a mano y después es importante ver gráficamente, pero recuerden en dónde andaba. Les había dicho que si yo hubiese podido medir la estatura de las 25.000 personas, de las 25.000 estudiantes, la media, digamos que hubiese sido 1,62. Pero como no voy a hacer eso, tomé una muestra de tamaño 30, les dije, y la media de esa muestra fue de 1,67. Hasta ahí nos quedamos, ¿no es cierto? Mi siguiente pregunta es esta. Como no me convencí, voy a tomar otra muestra del mismo tamaño, de tamaño 30, y me pregunto esto. Primera pregunta que me hice, y ahí necesito manos alzadas. Ojo, estoy eligiendo por sorteo, verán. ¿Serán las mismas 30 niñas que aparecieron en la muestra? Primera. ¿Qué dicen? ¿Qué dices, Jorge? Que es muy poco probable. Puede pasar, pero es muy poco probable, ¿no? Clarence, ¿algo que acotar? No, sí hiciera lo mismo, sino que estaba intentando volverlo a bajar, pero creo que no vale. No te preocupes, ya. El punto es que pudiera salir las mismas 30, pero es muy, muy poco probable. ¿Qué tan poco probable es? Se puede calcular y lo hemos de hacer, de hecho, ¿sí? Así que lo más seguro es que la nueva muestra esté compuesta por otras personas. Eso me da, en consecuencia, una media diferente. Y digamos que la media de esta segunda muestra ya no es 1,67, sino 1,56. Y repito lo mismo, digamos que otras dos muestras más. La tercera muestra, por decir algo, me da una media de 1,62, no, 63 pongamos.
Y la última muestra, por decir algo, me da una media de 1,65. Recuerden, acabo de tomar 4 muestras de tamaño 30. Ninguna tiene la misma media. Acá la muestra, sumé las 30 estaturas y le dividí para 30. ¿Cómo calculo la media? Número de datos dividido, suma de los datos dividido para el número de datos. En cambio, en la población hice lo mismo, pero ya no con los 30, sino con las 25,000 estudiantes que forman la facultad. ¿Sí? Si se dan cuenta que en ambos casos calculé medias. Cuando digo ambos casos me refiero que en un caso es la población y en el otro son muestras tomadas de esa población, ¿no es cierto? ¿Cuál es la diferencia entre el uno y el otro? Que en el primer caso le calculé a toda la población una sola vez porque utilicé todos los elementos, ¿no es cierto? Por tanto, solo tengo un único valor de la media, ¿verdad? Si se dan cuenta. En el caso de las muestras, yo tengo tantas medias como muestras tome, ¿sí o no? ¿Sí se fijan? Ya se ve la pantalla. Qué inconveniente. Voy a reiniciar la máquina en la pausa. Antes de cerrar e irnos a la pausa, quiero que piensen en esto. Si yo saco la media de toda la población, eso es un parámetro poblacional, conocido en estadística solo como parámetro. Si yo saco la media de una sola muestra, eso se conoce como estadístico muestral. O sea, solo estadístico. ¿Qué es un parámetro poblacional? Es cualquier valor matemático que puede obtenerse a través de la información de toda la población. ¿Qué es un estadístico muestral? Es cualquier valor matemático que puede obtenerse a partir de la información de una muestra. ¿Sí? En nuestro caso, en nuestro ejercicio, tenemos un único parámetro llamado media poblacional, que se simboliza con la letra griega nu. Y tenemos 4 estadísticos muestrales, 4 medias muestrales, cada una de ellas simbolizada con la letra X media, X raya arriba. ¿Sí? Y el mismo razonamiento que acabo de hacer con nu y X media, se puede hacer con sigma. Perdón, se puede hacer con la varianza, se puede hacer con la desviación estándar, se puede hacer con el rango, se puede hacer con la media, se puede hacer con la mediana, con el coeficiente de sesgo, con el de kurtosis, con la puntuación estándar, con el coeficiente de variación. Con cualquier valor que a mí se me ocurra puedo calcularle a una muestra, puedo obtener el correspondiente de la población. Cuando yo tengo de la población, eso es un parámetro poblacional, cuando lo obtengo de la muestra es un estadístico muestral. ¿Sí? ¿Está clara la diferencia de los conceptos? Voy a reforzar esto al regresar para que se entienda con otro ejemplo adicional. Nos vamos a 5 de pausa, voy a reiniciar la máquina a ver si con eso reacciona el bendito Teams. ¿De acuerdo?
Dígame que lo logré. Sí, Inge. Hubo que reiniciar la máquina. Gracias. Entonces, no era mucho lo que estaba escrito, pero fíjense ustedes, 4 medias muestrales, X media. Como tomé 4, X media sub 1, sub 2, sub 3 y sub 4. Pero el valor verdadero de la media es este de aquí, 1,62, porque ese es de toda la población. La estadística distingue el parámetro del estadístico usando letras griegas. Los parámetros se escriben con con letras griegas, en este caso new, y el estadístico con las letras normales, ¿no? X media. Pensemos en esto. Pensemos en esto. Se muestra de tamaño 30. Está claro que si yo aumento el tamaño de la muestra, o debe estar claro para todos nosotros, que mientras más aumenta el tamaño de la muestra, más se acerca el valor de X media a new, ¿sí o no? ¿Están de acuerdo? Ok. Es un principio de la estadística que mientras más grande es la muestra, el valor del estadístico se acerca más al parámetro. ¿Estamos claros? Voy a retomar este concepto empalmándolo desde el lado de la probabilidad, porque ahorita quiero dejar claro el concepto de probabilidad para avanzar. Al menos el concepto que necesito que quede claro para este curso. La probabilidad, cuando se estudia desde el punto de vista clásico, tiene 3 definiciones normales. 3 definiciones usualmente, perdón. La una es matemática, la otra es empírica y la otra es probabilística, frecuentista, perdón. Así que vamos, 3 definiciones. ¿Cuál aprendieron? Pamela Belén, dame un numerito, por favor. Uy, no he tenido abierto el archivo de nuevo. Perdona. Un segundillo. Déjame abrir el archivo que a lo que salí me olvidé de abrir este. Pero mientras tanto, Pamela, no te cohibas. Un número del 1 al 54. Ya 35. Gracias. Número 35 ya debe estarse preparando para responderme qué entiende por probabilidad y ese número es Jocelyn Vanessa. Buenas tardes, Jocelyn. Buenas tardes, Inge. La probabilidad es los sucesos que pueden ocurrir o no. Bueno, esa es mi definición. ¿Sí se acuerda qué le dije respecto a que no existen mis definiciones? Ah, sí, perdón, Inge. Entonces, es los sucesos que pueden ocurrir o no. Solo para recordar esto, cuando uno tiene que dar una definición de un objeto, eso no es subjetivo. Y la definición está bien o está mal nomás. ¿Sí? En el caso de Jocelyn, lo que me acaba de describir es de una forma, se acerca mucho a la definición de suceso aleatorio, pero no es probabilidad, ¿no es cierto? Gracias, Jocelyn, está bien. Se trata de intervenir, aunque te equivoques. Y te equivocaste esta vez, no importa. ¿De acuerdo? Pero recuerden, ninguna definición de un concepto objetivo es según yo. De acuerdo con mi modo de pensar, la Tierra es el centro del universo. Recuerden ustedes que una opinión no es una verdad, ¿no es cierto? Entonces vamos por ahí, mis queridos guaguas. ¿Quién me dice qué es probabilidad? 3 definiciones, matemática, empírica y frecuentista. Las 3 han de haber visto. No, en serio. Jocelyn, dame un número, por favor. 17. Gracias. 17. Priscila Micaela. No recuerdo haber hablado contigo unos 2 días. Priscila. Buenas tardes, Inge. Buenas tardes, Priscila Micaela. ¿Cómo estás? No te veo aún. ¿Qué es probabilidad? Es una posibilidad que puede ocurrir en cualquier evento. Muchas gracias por darme la oportunidad para introducir la cuña de que recurrentemente nosotros confundimos probable con posible, ¿verdad? La probabilidad no es una posibilidad directamente. Amanda, ¿qué es la probabilidad? Gracias, Priscila.
Inge, yo iba a decir que es un suceso imposible que no se puede definir. Para nada, la probabilidad no es un suceso de la misma manera que un perro no es una mesa. Ujú. ¿De acuerdo? El concepto abstracto, supongo que a estas alturas ya lo están googleando y tratando de leer para interpretármelo, ¿no es cierto? Que no debería ser, porque ese concepto ya debería estar en su cabeza, entendido o asimilado. Para entenderlo muy sencillo, vamos ahí. Emily Paola, ¿cómo te va? Buenas tardes, Inge. Bien. Cuando juegas al lanzamiento de moneda, ¿qué te gusta pedir? ¿Cara o cruz? O sello, como quieras. Cara. Ok, si tuvieses una moneda en este momento, ¿qué tanta certeza tienes de ganar a la cara? ¿Es solo una moneda? Sí, una monedita. 50%. ¿Y eso es bueno o es malo? Cuando hago la pregunta más interesante se me va, ¿no? O sea, se fue la señal, se quedó congeladita, Emily, ahí. Es una buena pregunta. Nunca se han puesto a pensar 50-50, ¿es bueno o es malo? ¿Mm? ¿Qué dicen ustedes? Pero alguien más, pues Emily ya se me quedó congelada. Ahí sí es criterio, ahí sí no es definición. Ahí sí es lo que ustedes piensen al respecto. Una definición no es una opinión, pero un criterio sí es de ustedes. Emily reaccionó. Emily, ¿eso es bueno Sí, o Inge, es se me malo? fue el internet. Lo sabemos, no te preocupes. ¿50% es bueno o es malo? ¿Es bueno? ¿Es bueno? Ya. Sí, bueno, no sé, Inge. ¿Y el otro ¿Es 50% bueno ni de es malo? perder es igual de bueno? No. Creo que me quedo más con lo segundo que dijiste. No es bueno ni es malo. 50-50 no es bueno ni es malo. Por eso se juegan las cosas a la moneda, ¿no? ¿Sí? ¿Sí se fijan? Pero en cambio, mis estimadas y estimados hinchas del fútbol, que estoy seguro que varios de ustedes son hinchas del fútbol y debieron haber visto Jorge David, quédese quieto en un sitio, vean, no sea malito. Debieron haber visto el último partido de la selección contra Chile, partido en que todo le salió mal a Chile, expulsados, se le lesionan jugadores, o sea, ahí podríamos conversar mucho, pero para simplificar una cosa, aquellas personas que siguen esto y les gusta el tema de la probabilidad, husmearon para saber cuál es la probabilidad de Ecuador de clasificar al Mundial luego de ese partido. ¿Alguien sabe el valor? ¿Sí o no? ¿Cuánto, Anthony? Es casi de 99%. Un poco menos es, 92 es. Es 92%. ¿Verdad? ¿Te gusta el fútbol? ¿Eres hincha de la selección, Anthony? Sí, bastante. Después de que le ganamos a Chile, ya celebraste la clasificación. Aún no, quizás con un empate más, ahí sí. Ya. ¿Por qué no terminaste de celebrar? Porque hace 4 años también parecía que estábamos y a la final no clasificamos. Ya, ok. Eso es sentir de hincha realmente. Pregunta rapidita nomás. No te vayas. ¿Sí? Pregunta así rapidita. ¿Sí se me escuchó? Sí, estoy tratando de plantear la pregunta. Acabo de decirte que esa probabilidad es del 92%. ¿Eso es bueno o es malo? Sí es buena ya, porque es muy baja la probabilidad de que no pase, pero igual aún se puede dar. Ya, ok. ¿No es cierto? ¿Sí se dan cuenta que la probabilidad es intuitiva? Que la probabilidad está pegada a nuestra experiencia cotidiana. La probabilidad es el motor de nuestras acciones, mis queridos guaguas. ¿Sí? Aunque no parezca. La probabilidad no es solo un concepto matemático. La probabilidad desde el punto de vista matemático formal es igual al cociente entre el número de éxitos dividido por el tamaño total del espacio muestral, ¿no es cierto? Ese es uno de los conceptos que a ustedes les dieron de probabilidad. Ese es el concepto matemático de la probabilidad, ¿sí? Si yo sigo las reglas de combinatoria, de análisis combinatorio y conteo, si yo cuento todos los sucesos que terminan en éxito y divido para el total de sucesos, tengo la probabilidad.
Por eso el lanzamiento de una moneda tiene una probabilidad de 1/2 de ser cara o de ser cruz, porque tengo un éxito sobre 2 resultados posibles, equiprobables, muchas cosas que hablar al respecto, por eso les dije que tienen que repasar probabilidades. En el tema del fútbol, ¿no es cierto? Anthony me dice, todavía falta un poquito, y de hecho sí, dicen los que saben que nos falta un empate. Pero dense cuenta, ¿no? Si ustedes oyen a los comentaristas deportivos, a unos 2 que 3 que valen la pena, algunos son cautos, pero si se van a los periodistas festivos, coloridos, esa pendejada de periodistas que hay en Gol TV, por ejemplo, por decirles algo a las personas que siguen fútbol, ¿sí? Esos dicen, ya clasificamos, ya estamos adentro. Porque no saben que ese 91% existe. Y que aunque lo más probable es que clasifiquemos, todavía no es 100% seguro. La probabilidad nos da una medida de la certeza de que un suceso ocurra. Esa es la definición empírica de la probabilidad. Es una medida de la certeza que tenemos de que un suceso aleatorio se cristalice, se materialice. Es una medida de fuerza, de qué tan seguro estoy de que algo vaya a suceder. ¿Sí? Por eso es que cuando le pregunté a Jocelyn, ¿50% es bueno o es malo? Realmente ni es bueno ni es malo porque es la mitad justito. Pero en cambio, si hablamos, ¿no es cierto? Si hablamos de que Ecuador va a clasificar, el cuerpo está feliz porque es un suceso que casi lo tenemos en la palma de la mano. Y eso está de la mano con el valor numérico del 92% de probabilidad, si se fijan. Anthony, deme un número, por favor. El 22. Gracias. Emily Paola, ¿cómo estás? Creo que ya hablamos contigo, dame un número rapidito. El 36. Ok. Clarence, conversemos un poquitín, mi estimado. ¿Ahí me escucha, Jem? Sí, señor. Rápidamente, mi estimado. Dígame. Razonamientos muy similares. ¿Dónde vives? En Quito. ¿Qué parte? Pues, hombre, sí es diferente Quito, Calderón que Guamaní. En el norte, más o menos por la 6 de diciembre. Me ayuda. Pregunta rápidamente. ¿Qué probabilidad existe de que, qué hora es? De que en 40 minutos salga el sol e ingrese por la ventana de tu casa, suponiendo que tu casa tiene ventana que le dé sol en la tarde, ¿no? Pues, si fuera de este momento... En 40 minutos te digo. En 40, perdón. En 40. La probabilidad es muy... Ahorita digamos ¿qué será? De que no suceda un 90%. De que suceda, dije. De que suceda un 10%. No es cierto. De paso, tú acabas de plantear lo que se conoce como sucesos complementarios, pero está bien. Fíjense una cosa. Y sí, yo hubiese dicho 15%. Si uno regresa a ver por la ventana, cualquier ventana, en este momento no está particularmente para llover, pero que salga el sol está bien difícil, ¿no es cierto? Todos estos días han estado así. Y Clarence, ¿de dónde sacaste el número? Le saqué teniendo una... ¿Qué será? De los días anteriores o digamos de este día, o sea, tomando en cuenta los días que ya pasaron y de que la lluvia ya cayó hace unos momentos. Entonces, de sucesos anteriores. Listo. Hay unas cosas, un conjunto de cosas que Clarence me está diciendo y él básicamente, primero, tomó en cuenta lo que ha pasado recientemente, sobre todo eso, ¿no? Y sacó un número que está pegado a la experiencia, más bien, porque sabe que es poco probable, le dio una asignación baja a la probabilidad. Pero el punto es que, está bien, Clarence, gracias. El punto es que la probabilidad no es un valor subjetivo. Todo lo contrario, a veces la probabilidad atenta contra el sentido común.
Me refiero al hecho de que yo no puedo decir, como sé que no va a llover, pongámosle 90% de probabilidad. No. La lógica es la contraria. Yo calculo la probabilidad con un determinado tipo de información y recién ahí al saber a decir, sí parece que el cálculo es correcto. ¿Sí se entiende la diferencia? La probabilidad no es un valor subjetivo, es un valor real, matemático, comprendido entre 0 y 1. Mientras más se acerca a 1, más probable es el suceso. Mientras más se acerca a 0, menos probable es el suceso. Cuando la probabilidad es exactamente igual a 1, el suceso se conoce como seguro, lo que quiere decir que ya dejó de ser aleatorio. Y cuando la probabilidad es igual a 0, estamos ante lo que se conoce como un suceso imposible. Así era, ¿no? ¿Sí se acuerdan? Ahora, dijimos al comienzo que la probabilidad se puede entender también como el número de éxitos para el número de resultados posibles. Si yo divido, mejor dicho, si yo sé que la moneda tiene dos caras y con una de ellas voy a ganar, el número de éxitos es 1, ¿no es cierto? Pero si yo divido para el número de resultados posibles, 2, 1/2, de ahí sale 0,5. ¿Qué les parece? Facilito, ¿no es cierto? Con un dado yo puedo hacer análogo. ¿Cuál es la probabilidad de sacar un 6 en un lanzamiento de dado? Ustedes saben que es un sexto, porque 6 caras posibles y solo una tiene el 6. En un naipe, ¿cuál es la probabilidad de que al extraer una carta al azar yo saque el as de espadas? Es 1 sobre 52. 52 posibles resultados, 1 solo es el éxito. ¿Cuál es la probabilidad de que yo saque un 5 de cualquier color? Es 4 sobre 52, que es lo mismo que 1 sobre 13, porque tengo 4 5 en el naipe de 52 cartas. ¿Cuál es la probabilidad de que yo saque un brillo diamante, que ya estamos cerca del 40? Pues es un cuarto. ¿Por qué? Porque todo el naipe tiene 13 cartas para cada color. Facilito, ¿no es cierto? Y yo supongo que después empezaron con las clásicas, ¿no? En una caja, en una bolsa se encuentran 3 bolitas, 5 bolitas, 3 negras y 2 blancas. ¿Cuál es la probabilidad de que al sacar una de ellas me salga negra? Ya saben que la respuesta es 3/5, ¿no es cierto? Se han de haber hecho esos ejercicios facilitos, ¿verdad que sí? Tomen aire, respiren, no se me duerman, ¿ok? Estamos ahí. Pero ahora yo me pongo a pensar, si yo tengo que dividir el número de éxitos para el número total de resultados del espacio muestral, escúchenme este razonamiento y en qué me equivoco. Ok, yo quiero calcular la probabilidad de que en la casa de Clarence salga el sol a las 4 de la tarde. Éxito, salga el sol, 1. Resultados posibles, ¿sale el sol o no sale el sol? 2. Probabilidad, 50%. ¿En qué me equivoqué? ¿Se entendió? ¿Sale o no sale el sol en la casa de Clarence? Es el éxito que salga. Éxito, número de éxitos, 1. Número de resultados posibles, o que salga o que no salga el sol. ¿En qué me equivoqué? La probabilidad no es 50%. Ayuden. Denme su criterio. Eso ya es criterio. Anthony, ¿en qué me equivoqué? En que existen más variables para determinar esa probabilidad. Sí, pero yo estoy aplicando el concepto de probabilidad. Anthony me dice que existen más variables. Ok, vamos a tomar ese punto de partida. Voy a escuchar la opinión de Sebastián. Gracias, Anthony. Buenas tardes, profe. Yo creo que, al igual que Anthony, está sujeto a otros factores, a otros elementos. Se requiere más información para hacer este estudio. O sea, me refiero, por ejemplo, en el caso de lo que decíamos, ¿no? Que llovió los días anteriores, de que llovió hace un rato, de más factores. Se requiere más información. Ok, yo estoy de acuerdo, pero todavía nadie me dice en qué estuvo mal mi razonamiento.
¿Por qué no es llueve sobre, perdón, por qué no es sale el sol dividido para sale más no sale? Eso es lo que pregunto. ¿Por qué no es de eso? Tú lo que ustedes me dicen, sí, es verdad, Anthony tiene razón, Sebastián tiene razón. Ve, Anthony, ¿en qué me estoy equivocando? Anthony David. En que no todos los experimentos binomiales tienen la misma proporción de éxitos. Te adelantó Anthony un poco, pero sí, en que no tienen la misma probabilidad de suceder ambos resultados. Cuando yo lanzo la moneda, cara y cruz tienen la misma probabilidad de salir. Pero en el experimento como yo lo planteé, que salga o no salga el sol no tienen la misma probabilidad de salir. No son equiprobables. Y ahí es cuando uno dice, o mejor dicho, y este es uno de los errores más comunes que se tiene para calcular probabilidades. Hay muchos errores de sentido común cuando uno calcula probabilidad. Otro se conoce como la falacia del jugador. Les dejo para que lean, que es súper interesante. La falacia del jugador se llama, porque es un error calcular, porque es un error de la persona que se sienta en el casino, decir, voy 3 horas jugando, ya me toca perder, digo, ya es hora de que gane, que es la manera en que los ludópatas terminan perdiendo las casas, los carros, las esposas, ¿no es cierto? ¿Sí? Porque dicen, he perdido tanto que ya es hora de que venga mi racha. Eso se llama la falacia del jugador y aplica para esto, aplica para el fútbol o para un conjunto de experimentos aleatorios independientes. Podemos hablar más de eso, pero no es el punto. ¿Quién tiene una moneda en la mano? Rapidito, por favor. Ana Belén, gracias. Tenga la bondad, mi estimada Ana Belén. ¿Cuál es la probabilidad de sacar cara cuando lances la moneda? 50%. Gracias. Tenga la bondad. Ahorita rapidito. Lance la moneda 3 veces. Y anote el resultado. Salió sello. Ya. En total, lance la moneda las 3 veces y dígame cuántas caras saca. Ahora. Y salieron una cara. Para n igual 3, entonces, una cara. Para n igual 3, entonces, la cara, una cara, ¿no es cierto? Ana Belén, usted está con la monedita, así que me voy con alguien, pero no se me vaya que me va a seguir ayudando. Deme un número, pero Ana Belén. 33. ¿33? Ajá. Carol Catherine Salitama. Buenas tardes, Carol. Profe, buenas tardes. ¿Cómo estás? ¿Qué es la frecuencia relativa? Es el rango en que podemos nosotros, mediante el número de casos favorables, ver cuánto es, o sea, Sí me estás viendo, sí me estabas viendo. Sí viste cómo me agarré el corazón cuando a la frecuencia relativa le dijiste rango. Sí, profe. ¿Qué es un perro? Es un gato que ladra. Acabas de hacer eso. ¿Quieres repetirlo, intentarlo de nuevo? ¿Qué es la frecuencia relativa, Carol? Profe, no recuerdo muy bien la definición, pero, o sea, cuando me dicen como frecuencia relativa, se me viene como que a la mente cuando hacíamos las tablitas de las... O sea, sí, pero ¿qué es? Ahorita no recuerdo muy bien el Ahorita término. no recuerdas. Y luego, ¿quién me dice qué es la frecuencia relativa? Rapidito, una mano alzada. ¿Qué es la frecuencia relativa? Kevin, Sebastián, buena tarde. Cuéntamelo todo. Gracias. Ya, la frecuencia relativa es el número de veces que se repite un evento en una muestra. Correcto. Muchas gracias, muchas gracias. Pero, o sea, es un cociente entre el número de veces que se repite el evento para el total del tamaño de la muestra, ¿no es cierto? Estamos de acuerdo. Estaba bien. Ya perdí lo que estoy buscando, ya me acordé. Entonces,
En el caso que acabamos de ver, yo quiero que el éxito sea la cara. ¿Sí se dan cuenta ustedes que la frecuencia relativa, que se representa con la letra W pequeña, es igual a 0,60, a ver, una cara, 0,33, ¿no? ¿Sí o no? ¿Sí se fijan? ¿Por qué? Lancé 3 veces, me salió una cara. 1 para 3, 0,33. Ana Belén, lance 5 veces, por favor. Rapidito y anote los resultados. Kevin, baje la manito, por favor. Me salió 2 de 5. Ok, claro, ¿no es cierto? Ya nos salió 2 de 5, entonces estamos diciendo que aquí me salió 2 caras y por tanto la frecuencia relativa fue igual a ¿cuánto? 0,40, ¿no es cierto? ¿Verdad? Y le voy a pedir a Ana Belén que lance la moneda 10 veces ahora. Dale, rapidito. Me salieron 4 de 10. 4 caras, por tanto W es igual a 0,40. Finalmente, ya no la haces más, hagamos una cosa. Digamos que no lanzamos por separado y que hicimos 18 lanzamientos en total. Voy a sumar las 3 muestras, ¿no? Fíjense ustedes, 2 y 1, 3 y 4, 7 caras. ¿Cierto? 7 de 18, ¿cuánto sale W? ¿Quién me da dividiendo rapidito, por favor? 7 para 18. ¿Cero cuánto? 0,38. Muchas gracias. Ok, observen lo que acaba de suceder. ¿Alguien quiere decirme qué tiene que ver esto con las muestras de estudiantes y la estatura? Yo les digo, la frecuencia relativa... Ah, bueno, gracias Jorge, tú primero, ¿ya? Que la... Iba a decir que la media no es representativa de la población. O sea, la media no es representativa de la población. Claro, pero esto no es una media, ¿no? Eso es para el tema de las estaturas y está bien. Fíjense ustedes una cosa, ¿qué era un estadístico? Es cualquier valor que calculamos de una muestra. Por tanto, la frecuencia relativa también ha sido un estadístico. Porque yo estoy calculando de 4 muestras diferentes. Una de tamaño 3, una de tamaño 5 y una de tamaño 10. La frecuencia relativa también es un estadístico. ¿De qué población? De una población infinita que son todos los lanzamientos posibles de esa moneda, si se dan cuenta. En el primer caso, así como anotábamos, ¿no es cierto? La primera media salía a 1,64, la segunda media salía a 1,71, la tercera media salía a 1,58. Aquí, la primera frecuencia relativa sale 0,33, la segunda 0,40, la tercera 0,40 también, la cuarta 0,38. Si yo, Ana Belén, yo sé que usted tiene muchísimo que hacer, si no de aquí hasta el fin de semana, le podría lanzar la moneda todo el día, todos los días, y lograrás hacer algunos cientos de miles de lanzamientos. ¿A qué valor creen ustedes que se va a acercar la frecuencia relativa? Digamos que en lugar de hacer con 10 lanzamientos, lo logro hacer con 10,000 lanzamientos. ¿A qué valor creen que se va a acercar la frecuencia relativa? Anthony y Ricardo. A 0,50. ¿Por qué? En principio porque en los cálculos que tenemos pasó de 0,33 a 0,40 y igual de ahí Ok, llegó a 0,40. es por Igual observación. igual también, como dijimos, es un medio la probabilidad de que nos dé cara. Entonces Ok. igual tiene que ser cara ese 0,5. Es correcto.
Esta es otra forma de expresar lo que dijimos de la media hace un momento. ¿Se acuerdan que dijimos? Mientras más grande es la muestra, la media de la muestra se va a acercar a la media de toda la población, dijimos. Porque la muestra, la X media es del estadístico muestral y mientras más grande es la muestra se acerca al parámetro poblacional. Aquí pasa lo mismo. Así como X media es del estadístico y nu es el parámetro, W, frecuencia relativa, es otro estadístico y su parámetro correspondiente, adivinen cuál es. La probabilidad, P. ¿De acuerdo? Y es ahí donde aparece la tercera definición de probabilidad que se llama frecuentista, que dice que la probabilidad es el límite cuando n tiende a infinito de la frecuencia relativa. ¿Ya han oído esa definición? ¿Ya entendieron esa definición? Recuerden, en este caso yo calculé otro estadístico con otra muestra de otro tipo de población. Ya no eran estudiantes de ingeniería química, eran lanzamientos de moneda. La población ya no era finita, era infinita. Ya no calculé la media, sino la frecuencia relativa. La frecuencia relativa es del estadístico del parámetro denominado probabilidad. ¿Qué les parece? ¿Sí? ¿Tienen preguntas aquí? Jorge. ¿Y nosotros qué hacemos si estamos haciendo un experimento binomial y no sabemos la proporción poblacional? ¿Ya? Solo tenemos la muestral. Ok. Muchas cosas que hacer, pero yo te pediría que ahí sí vayamos en orden porque eso es parte de lo que quiero abordar en el curso. Jorge ya se está lanzando a distribución binomial, que aunque todos ustedes conocen, le vamos a dar un uso un poquito diferente de pronto a lo que ya hizo su profesor, ¿de acuerdo? Entonces, vamos por partes. Con esta larga introducción, lo único que yo quería es que esos conceptos de ese cuestionario queden absolutamente claros, porque vamos a partir de ellos para hacer todo el curso, mis estimadas y estimados jóvenes. ¿De acuerdo? Pensemos en esto. O mejor dicho, vamos a esto. Si alcanzo. Me extendí un poquitín más, pero no importa. El sílabo estará subido en su aula virtual, la misma que estará lista mañana a mediodía, ¿sí? Pero básicamente lo que yo quiero primero es comentar qué mismo vamos a hacer en este curso. En otras palabras, ustedes leerán el documento con detalle. Yo voy a comentar 3 temas. Primero, las unidades y contenidos de las unidades. Segundo, voy a comentar respecto a la bibliografía. Y al final vamos a hablar de los mecanismos de evaluación. Primero, ya lo dije en la clase anterior, todo lo que es de estadística descriptiva absolutamente dominado. Los conceptos de sucesos, de conteo, permutaciones, combinaciones, pasados y dominados. Los conceptos de leyes de probabilidad, operaciones entre probabilidades, probabilidad de Bayes, probabilidad total, aprendidos y yo los uso. Así que en las próximas clases, si ustedes me dicen, perdone, no entendí ese cálculo, lo más probable es que no hayan repasado lo que ya tienen que tener claro. ¿Sí? Y aunque ustedes ya estudiaron distribuciones de probabilidad, desde ahí voy a salir en este curso. La primera unidad entonces va a ser un repaso de esas distribuciones de probabilidad. ¿Sí? Y vamos a abordar en la primera unidad la parte teórica del curso, la parte fuertemente teórica, que es entender el uso de las distribuciones poblacionales y las distribuciones muestrales de probabilidad. ¿Sí? Y entender la herramienta fundamental una de las herramientas fundamentales, mejor dicho, de la inferencia estadística, que se llama teorema del límite central.
Si nosotros entendemos esta primera unidad, estamos listos para la segunda, ¿sí? Verán desde dónde tienen que ir para atrás ustedes para coger vuelo adecuadamente para empezar la unidad, ¿no? Si se dan cuenta que, por ejemplo, ustedes deben tener claro cómo se interpreta un coeficiente de kurtosis para establecer si un grupo de datos tiene o no normalidad. ¿Qué también diría? Eso tienen que ir a estudiar, ¿sí? Fíjense ustedes en esto, mis queridos jóvenes. La segunda unidad ya toma los conocimientos de estadística y probabilidad del curso anterior, de la primera unidad de este curso, y empieza a hacer lo que se conoce como estimación y decisión, ¿sí? Hace un momento una de sus compañeras me dijo, en mi cuarto la temperatura debe estar entre 15 y 20 grados. Yo le dije, sí, esa es una expresión de incertidumbre. La estadística le llama confianza también, ¿sí? ¿Pero por qué entre 15 y 20? No sé. Es un hecho que es imposible conocer el valor real de un parámetro poblacional, pero podemos estimarlo, y para estimarlo hay que dar un rango en el que esperamos que se encuentre. Pero no se puede dar cualquier rango, hay que saber dar un rango, y saber dar esos rangos desde el punto de vista estadístico se conoce como estimación estadística. ¿Sí? La decisión estadística, en cambio, tiene que ver con lo que ya les expliqué hace un momento, ¿no? Yo saco una muestra. ¿Qué puedo afirmar en función de la información que me da esa muestra? Recuerden, la muestra me dijo, una muestra de 5 estudiantes tenía una media de 1,72. ¿Me permite eso afirmar que la estatura media de todas las estudiantes es 1,72? Si se dan cuenta que ahí hay una interrogación. Siempre que hay una interrogación, hay que hacer una decisión, y aquí estamos aprendiendo las herramientas para tomar decisiones desde el punto de vista estadístico. La segunda unidad, que es el corazón metodológico de este curso, es la estimación y decisión estadística. La tercera unidad, mis queridos guaguas, se llama diseño de experimentos. Y esto es muy sencillo. Les habrá pasado ya por la cabeza, creo, de hecho se les pasó a algunos ya por la cabeza, ¿y cómo tomo la muestra? ¿Y de qué tamaño tomo la muestra? ¿Y cada cuántos tomo la muestra? ¿Y qué más tengo que hacer? ¿Y cómo hago mis pruebas? Esta unidad, que es pequeña, les va a dar a ustedes tips para que hagan sus pruebas, para que diseñen un experimento y lo apliquen, ya sea en otras materias o cuando llegue su trabajo de titulación o de plano cuando estén trabajando en industria o en investigación. Estas herramientas sirven. Y finalmente, la última unidad, ahí sí, en serio vamos a analizar datos. ¿Ustedes pensaban que coger 50 datos y sacar la media es analizar datos? No. Eso se llama calcular estadísticos nomás. ¿Sí? ¿Ustedes pensaban que coger los datos, hacerles tablita de frecuencia y hacer un bonito diagrama es analizar datos? No. Eso es hacer dibujitos. ¿Sí? La estadística, mis queridos jóvenes, debe servir para decidir sobre un conjunto de datos. Si ustedes levantan datos de una investigación, ¿qué hacen con los datos? La mayor parte concluye con los datos sobre el ojo, cuando lo que hay que hacer es análisis estadístico. La cuarta unidad es entonces el análisis estadístico de datos para la toma de decisiones. La unidad 1 es el fundamento puramente teórico-matemático de esto. La unidad 2 es el fundamento estadístico y las unidades 3 y 4 son la aplicación dura de la estadística para la decisión. Si la unidad 1 y 2 están comprendidas, ustedes no tendrán problemas en la 3 y la 4. Si se me pierden en conceptos, y cuando digo se me pierden en conceptos, hablo de los conceptos incluso de la materia anterior, ahí estamos fregados. No van a poder hacer lo que viene en las otras. ¿De acuerdo? La bibliografía. Yo siempre he sido fanático de este librito que ustedes están viendo aquí arriba, que se llama Walpole. Ronald Walpole es el autor. Los que me conocen ya saben que yo prefiero dar solo los nombres de los autores. Los títulos de los libros casi no me aprendo. Pero el libro de Walpole existe físicamente en nuestra biblioteca. Y también existe
en la biblioteca virtual de la universidad. Si ustedes quieren pirateárselo, también existe. Y los otros 3 libros que están en esta bibliografía son libros que efectivamente se encuentran también en la biblioteca virtual, pero que yo los pongo ahí para consulta, para referencia, y porque la universidad nos obliga, no sé si el término sea obligar, pero nos pide que incluyamos en nuestra bibliografía libros que la universidad posee. Así que ustedes en el sílabo que va a estar, tienen la URL de estos 4 libros. ¿Saben cuál es el problema de estos libritos? Fíjense lo que dice, ¿cuál es el nombre de Ronald Walpole, no? Es probabilidad y estadística para ingeniería y ciencias. Lamentablemente, bueno, Johnson también lo es, solo hay digital, pero Triola y Samuels no son específicamente dirigidos a ingeniería. Por tanto, aunque yo no puedo citarlos en la bibliografía formal del curso, yo utilizo estos libritos además de Walpole. ¿Sí ven la pizarra, no es cierto? Este que de ley usa el Fernando también, Mendenhall, estadística para dummies, siempre lo diré. Naviri, en orden de creciente, de dificultad. Walpole. Montgomery. Bore. Si ustedes tienen problemas con la estadística que aprendieron y aprendieron con Mendenhall, Mendenhall es un buen inicio. Pero si ustedes ya quieren meterse un poco más, lean Naviri. ¿Sí? Y de ahí súbanse a Walpole, a Montgomery y a Devore. Todos estos son libros muy lindos, muy buenos. ¿Y qué tienen en común? Que todos son libros para ingeniería, de estadística aplicada a la ingeniería. Ojo, hay muy buenos libros para estadística aplicada a la economía, estadística aplicada a la administración, bioestadística, estadística médica, un montón. Y está bien para ellos, pero no para nosotros. Sirven, pero las aplicaciones no están relacionadas directamente con nosotros. ¿De acuerdo? Entonces, por ahí va el asunto. Una vez más, ¿tiene usted problemas para entender los conceptos iniciales que estamos lanzando en este curso? Revisite Mendenhall y visite Naviri. ¿De acuerdo? Naviri ya le quedó corto, pásese a Walpole. ¿Considera que Walpole le puede ofrecer más? Pásese a Montgomery, pásese a J. Devore. ¿De acuerdo? ¿Y un consejo? Por Dios, por Dios, por Dios, estudien con libros, no con sus apuntes. Cuando uno ya está del otro lado, dice, qué absurdo que es estudiar con mis propios apuntes. Si yo estoy aprendiendo, lo más seguro es que me haya equivocado en mis apuntes. Los apuntes son una guía para estudiar en los libros. Así tienen que verlo ustedes, ¿sí? Los apuntes me dicen qué debo ir viendo en los libros. ¿De acuerdo? Ok. Creo que sí me dan 10 minutillos. Me regreso nuevamente al sílabo, mis queridos guaguas, para cerrar con los componentes de la evaluación, que es lo que nos falta, ¿no? En esto no hay diferencia entre lo que ya hago en las otras materias, yo mantengo esto fijo, ¿sí? Entre una prueba y los trabajos individuales y deberes, ustedes sumarán 5 puntos. Lo más común es que la prueba valga 3 y los deberes valgan 2. Pero eso dependerá de cómo ustedes respondan. No me hagan que la prueba valga 4 y los deberes 1. Respóndanme y yo hago que la prueba valga 3 y los deberes 2. ¿De acuerdo? 5 puntos, entonces, entre la prueba, una sola prueba, y los autónomos, o sea, los deberes. Laboratorio, que es la aplicación informática de la estadística, básicamente, a través de diferentes software. A ustedes les puede gustar R, bien pueda. Hay otros aplicativos directos que no exigen el trámite, entre comillas, de la programación.
pues también usaremos softwares con StatGraphics, Minitab, SPS, Stata. Yo uso Minitab muchísimo y StatGraphics muchísimo. Generalmente transmito en esos, pero si ustedes quieren hacerlo en ERE, es cuestión de ustedes. Laboratorio, que es aplicación informática de la estadística, 2 puntachos. Luego, de acuerdo con los mecanismos de evaluación aprobados por la universidad, contra los que uno puede estar completamente en desacuerdo, pero toca acatar, 6 puntazos por trabajos en grupo. Un trabajo por cada mitad de semestre. Pero ojo, se califica todo. Harán bien. En los deberes tengan la bondad de no subirme archivos vacíos. Todo se revisa, todo se evalúa. Y examen de 7 puntos. Si ustedes suman, tienen 20 puntos. Adicionalmente, además de, aparte de, como ustedes quieran, actuación en clase se evalúa vía asistencia, vía interacción y vía iluminación. Me refiero a que voy a tomar, hasta el día de ayer la lista no era obligatoria, así que este mecanismo puede cambiar y tendría que decírselos luego, pero como la asistencia en teoría no era obligatoria, yo iba a tomar 5 listas al azar y cada uno iba a valer 1/10. Veamos en función de las disposiciones del Consejo Universitario qué pasa con la asistencia. Pero el otro es simplemente si ustedes interactúan, si ustedes se dejan ver, si ustedes aparecen, me levantan la mano, conversan conmigo constantemente, cuando yo hago notas y empiezo a evaluar actuación, es inevitable decir, el Sebastián Eduardo, qué bestia cómo actúa, Dios mío, no me deja en paz en las clases, ¿no es cierto? Siempre está ahí. Tenga buen hombre su adicional por actuación. Pero en cambio, por decir algo, ¿no es cierto? Si el Jorge David, ¿quién es ese? Yo ni le conozco. Cierto que ha habido en la lista un Jorge David. No le voy a poner nada por actuación, pues guaguas. Y recuerden también que cada cierto momento en clases yo lanzo preguntitas así, ¡tom! El Jorge me dice, ¿qué es? Estoy tomando de ejemplo, Jorge, se trata de ironía, ¿no? Entonces, lanzo una pregunta que tiene que ver con temas previos, o una pregunta que aún no hemos conversado, pero que se puede responder con un análisis interesante. Ustedes levantan la mano y me responden, tenga buena mujer, su tanto puntuación por eso. Entonces la actuación en clase también es iluminación en ese sentido. Una buena respuesta me puede regalar 1/10, 1/4 de punto, medio punto, hasta 1 punto doy por eso. Cuando la pregunta realmente es heavy. ¿De acuerdo? Entonces, actuación en clase, mis queridos guaguas, es además de los 20 puntos. Lo que está en el sílabo es lo único o los únicos componentes de la evaluación. Así que evítense eso de, Inge, solo me falta 1 milésima. Como que calificáramos con milésimas, solo centésimas calificamos, ¿no es cierto? ¿De acuerdo? Solo me faltan 4 centésimas, o sea, se quedó con 13.46. Entonces, quédalo. ¿Sí? Mándeme un trabajito por esas 4 centésimas. Le hago el trabajo que quiera. No, no está en el sílabo, punto. Al final del curso, y los que me conocen o han tenido materias ya conmigo no me van a dejar mentir, yo mismo veo si es que es factible ayudarles o no. ¿Sí? Yo mismo evalúo eso. Y digo, ok, a pesar de que le falta un poquito, toma, interactuaste, estuviste, te esforzaste, suba. Pero eso es una definición absolutamente mía. ¿Un secreto? Una persona que me pide ayuda automáticamente queda fuera de toda consideración de ayuda. ¿Estamos claros? ¿Sí? Ok. Listo. Y para este fin de semana, como ya suspendieron fiestas, el aforo ya cayó a la mitad y casi nadie consiguió entradas para el Hombre Araña, igual el Hombre Araña es para la siguiente semana, pues ya les voy a subir un trabajo en software de estadística descriptiva. ¿De acuerdo?
¿Ok? Preguntas. Como ustedes se habrán dado cuenta, no es que me demoré dos clases en presentar el sílabo. Si a ustedes alguien les pregunta, ¿qué hicimos en esta clase? Es afianzar conceptos de estadística. Para mí es importantísimo lo que acabamos de hacer. Hola Marjorie Carolina, cuéntamelo todo. Hola, Jem. La consulta en función del aula virtual todavía no... Mañana no mañana mediodía. Ya. O sea, mañana pasado la 1, para ser honesto, ¿por qué? Porque tengo clases de 9 a 1. Entonces, pero mañana antes de las 2 ya tienes tu aula virtual y tu clave de matriculación, ¿de acuerdo? Y subido el primer deber de paso, ¿sí? ¿Ustedes qué paralelos son? ¿El 1? ¿Sí, no? ¿O el 2? ¿Cuál era? El 1. Ok, su ayudante se llama Melanie Sabina Bautista Martínez y la próxima clase se las presento, ¿de acuerdo? Cada paralelo tiene un ayudante diferente. ¿Algo más, por favor? Preguntas, inquietudes. Bien tizaditas las reglas. En la próxima semana ya les daré la fecha de la prueba para que no haya lugar a la... Pero yo no sabía, ¿no es cierto? Vamos a dar eso. Necesito el representante o la representante del curso. ¿Quién va a ser? No todavía. Ya les pedí, ¿no es cierto? No les había pedido. Necesito una representante o un representante del curso. La experiencia me enseñó que meterse en sus grupos de WhatsApp es meterse a una tigrera, así que paso. Prefiero no ver sus desacuerdos, ¿no es cierto? Y prefiero solo manejar los desacuerdos entre ustedes y yo. Por tanto, solo trato con un representante cuando hay que ponerse de acuerdo en fechas, plazos y esas cosas. Por favor, la próxima clase, ¿cuándo la tenemos? De aquí ya se acabaron esta semana. ¿Y ahí cuándo teníamos? Lunes. Sí. ¿Sí se dan cuenta que ya tenemos que recuperar una clase porque la de lunes hay que recuperarla? Así que lo primero que tienen que hacer es ponerse de acuerdo en cuándo recuperamos esta clase. Sugerencia, bueno, no sé la sugerencia todavía, pero una cosa, está por acabarse, lo sé, solo una cosa más. Yo ya conversé con las dos ayudantes y ellas ya deben estar a estas alturas del partido muy atareadas preparando tutorías de descriptiva para la próxima semana. ¿Sí? Por eso ya necesito el representante o la representante del curso para ponernos de acuerdo en la hora, porque a ellas ya les pedí que les den tutorías de descriptiva. ¿De acuerdo? Entonces, ¿algo más antes de seguir, por favor? No. Nada. Mis queridos guaguas, a mí me encanta esta materia. La estadística es una forma de ver el mundo si se la ve bien. Y por eso la dicto. Cuando yo empecé a ser profesor, yo concursé para esta materia. Me encanta. Y espero transmitirles un mínimo de entusiasmo por ella. Y si no les transmito el entusiasmo, de ley tengo que transmitir el conocimiento como sin entusiasmo. ¿No es cierto? Así que, mis queridos guaguas, el viaje es cortito. 4 meses nomás son. Bienvenidos. Empezamos bien. El próximo miércoles ya tenemos que ver cuándo recuperar la clase de lunes que ya se perdió, ¿no es cierto? Viva Quito. Cuídense. Bioseguridad. Chuparán con mascarilla o con vasito propio, ¿no es cierto? ¿De acuerdo? Un abrazo, mis queridos guaguas. Hasta luego. Hasta luego, Inge.